sales, si vas seguro, estás tranquilo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchos temas para abordar con la que se considera uno de los personajes más fuertes de la política guatemalteca. Hoy rinde su segundo informe y tendremos la oportunidad en este espacio de conocer algunos adelantos importantes de los temas principales, de las prioridades que seguramente va a contener este informe. Me da mucho gusto recibir esta mañana en BLV Noticias a la señora Fiscal General Telma Aldana. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Ricardo. Bienvenida, ¿preparada ya para rendir ese segundo informe? Sí, estamos ya listos, a las 10 de la mañana se hace público el informe. Un segundo año con muchos temas, con muchos casos de alto impacto que hoy justamente se están abordando. ¿Cuáles serán los puntos centrales que va a tener este informe que usted va a brindar? El informe contiene una memoria detallada de las actividades realizadas por todas las fiscalías del Ministerio Público. Yo inicio reconociendo el trabajo de las y los trabajadores de la institución, puesto que son el recurso más valioso y más importante. Reconozco también que nos hace falta mucho que mejorar, pero que este año ha habido esfuerzo, ha habido dedicación y al final lo más importante es tener actitud, porque aún en la adversidad, me refiero a un presupuesto débil, hemos tenido actitud para salir adelante como una institución que es clave en el sistema de justicia. Durante este año 2015-2016, que es el año que la ley nos obliga a rendir informe cada año de gestión, la ley orgánica del Ministerio Público nos indica que debemos de rendir cuentas a la población del trabajo que hemos realizado. En términos generales podemos decir que realizamos durante el año aproximadamente 4.800 allanamientos, solicitamos alrededor de 12.400 órdenes de captura, presentamos 18.000 acusaciones y dimos salida alterna a diferentes casos, alrededor de 28.000, y mejoramos en la atención a la víctima. El año anterior atendimos aproximadamente 65.000 víctimas, este año hemos atendido aproximadamente 80.700 víctimas. Hemos hecho mucho énfasis en trabajar en torno al fenómeno criminal, ir dejando el caso a caso para abordar los delitos en su magnitud, considerados como un fenómeno criminal. Y el último operativo que realizamos, que es la desarticulación de una estructura criminal, la más grande en la historia del país, después de un año de investigación de la Fiscalía de Delitos contra las Extorsiones, con más de 100.000 escuchas telefónicas en este caso, nos da una muestra de cómo el Ministerio Público debe de trabajar, pero además con esa coordinación interinstitucional que es fundamental, porque el sistema de justicia debe de abordarse desde el funcionamiento adecuado de cada una de las entidades del sector justicia. En términos generales, yo creo que hemos avanzado, que estamos mejorando en la investigación y por supuesto reconocer siempre el acompañamiento y el apoyo invaluable de la Comisión Internacional contra la impunidad. Más allá del limitante del tema presupuestario, si hacemos un comparativo del primer informe a este, usted habla de la actitud, del fortalecimiento. ¿Qué otro obstáculo, además del presupuesto, encuentra dentro del Ministerio Público para poder avanzar, aunque si hacemos una sumatoria de casos por estas cifras que usted acaba de citar, realmente hace un año más que productivo para el MP? Yo creo que es el presupuesto el mayor obstáculo. No encuentro otro obstáculo tan grande como ese, porque el solo hecho de que el Ministerio Público no tenga presencia en el 90% del territorio nacional es una debilidad muy grande. Claro. Y es una deuda que aparentemente es del Ministerio Público por no tener presencia en el país, pero que realmente es una deuda del propio Estado guatemalteco
hacia la población porque no se le asignan los fondos adecuados al Ministerio Público para poder tener presencia en buena parte del territorio nacional. Señora fiscal, ¿cómo se priorizan los casos? ¿Es tanto lo que hay para hacer? Vamos a hablar de algunos casos puntuales. Hoy aparecía una investigación con un dato estadístico bastante fuerte en relación a violaciones en el país, pero en el contexto general, ¿cómo hace el Ministerio Público? ¿Cómo usted, como cabeza del mismo, decide qué casos priorizar, cuáles sacar a luz? Porque son muchos los que hay que realmente investigar. Sí, esa es una fase importante de cada una de las fiscalías, priorizar los casos. Particularmente debe de prevalecer la magnitud del caso, el daño que está causando a la sociedad y luego abordarlo, como indicaba anteriormente, como un fenómeno y no como caso a caso. Por ejemplo, las violaciones sexuales en algunos casos no es individual, sino puede haber un violador en serie. En ese momento entonces hay que ir más allá de analizar y de tratar de resolver un solo caso. Quizá son muchos los casos que se podrían resolver. Y cito siempre de ejemplo el Rescate del Sur, en el que resolvimos 30 asesinatos. Si hubiésemos tratado de investigar uno a uno, nos hubiéramos tardado mucho más del año que llevó la investigación. Entonces, en este proceso intervienen unidades muy importantes del Ministerio Público, como la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos Especiales y DICRI, que es la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, más el trabajo de los diferentes fiscales y de la Policía Nacional Civil. Me gustaría que habláramos de un tema que salió ayer, que tiene mucho que ver con las denuncias, y es que la mayoría de los antejuicios no prosperan. Ayer titulaba Prensa Libre que la Corte Suprema de Justicia rechaza el 90%, los alcaldes, los jueces son los más cuestionados. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de denuncias, prevalece esta figura que se está discutiendo en esta mesa de diálogo para ver qué tan válida y qué tan consistente es mantenerlo o no, la figura del antejuicio. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque el mismo presidente de la República se ha pronunciado en que debe mantenerse esta figura. ¿Usted qué dice al Yo desde hace muchos años me he manifestado en el sentido de que el antejuicio no debería de existir. Y de hecho, en muchos países no existe. No existe. Y todo funciona bien. Me parece entonces que Guatemala debería de atreverse a romper con estas figuras legales que no le han dado consistencia al funcionamiento de las diferentes entidades del Estado y que desafortunadamente el antejuicio se ha utilizado y se convierte en un obstáculo para la investigación y viene a permitir que personas inescrupulosas que están al frente de entidades importantes cometan delitos y no se les pueda perseguir, ni siquiera se les puede investigar. Nosotros en el Ministerio Público tratamos de hacer una investigación muy preliminar para no llegar a violentar el derecho a la inmunidad, pero sí nos damos cuenta de cómo en el transcurso del trámite del proceso de antejuicio del expediente, incluso se pueden perder medios de investigación importantes que después no se van a poder recuperar y que el trámite es extenso, indudablemente hay que garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. Yo creo que ahora que estamos hablando de la posibilidad de reforma constitucional, podría mantenerse el antejuicio, pero habría que revisar la ley en materia de antejuicio y establecer procedimientos cortos, procedimientos rápidos, porque cuando se tramita en tribunales, porque la ley así lo establece, puede tardar hasta un año el trámite de un antejuicio. Y tenemos el ejemplo de un alcalde de Chinautla. Así es. 12 antejuicios. Todavía creo que hay algunos en discusión y él ya no es alcalde y algunos han sido declarados sin lugar, no entendemos la razón y bueno, se nos complica, realmente se nos complica y son muy pocos los casos donde el antejuicio es usado como venganza contra un funcionario. En términos generales,
creo que el resultado de que Guatemala tenga una figura como el antejuicio no es positivo. Hablemos de su opinión en relación a la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema importante también. Decíamos que el rechazo es de casi el 90% de la totalidad que se presentan. Entonces aquí también encontramos otro elemento que juega un papel decisivo en la continuidad de las investigaciones. Lo que sucede con el rechazo del antejuicio es que en muchas ocasiones no lleva sustento. Únicamente se trasladaba la denuncia al Pleno de la Corte sin ninguna investigación preliminar. Yo por eso indicaba que el Ministerio Público está tratando de mejorar el trabajo que ha hecho en relación a los antejuicios y que ahora, cuando enviamos a la Corte Suprema una solicitud de antejuicio, la hacemos acompañar de una investigación preliminar para que el Pleno de la Corte tenga elementos suficientes para por lo menos nombrar juez pesquisidor o darle trámite al antejuicio. Bueno, vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, de la elección de magistrados. Usted estuvo allí en el año 2012, había una propuesta concreta a la hora de seleccionarlos que fuera a través de la carrera judicial. Estamos hablando de 4 años atrás, sin embargo, este es un tema que sigue generando muchos cuestionamientos. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Debe prevalecer esta propuesta? ¿Debería ser a través de la carrera judicial? ¿Esa es la manera más ecuánime, más idónea, más correcta de seleccionar a los jueces? Estimo que es momento de hacer un alto en el país y de reflexionar en relación a un sistema que me parece inició con todo el ánimo de que fuese un sistema casi perfecto, el de las comisiones de postulación. Desafortunadamente, con el transcurso de los años, se fue perdiendo ese espíritu que inspiró al legislador para crear las comisiones de postulación, y en este momento ya no responde a las necesidades de una justicia transparente. Hay que diseñar un sistema, y entonces a quienes hemos trabajado en el proyecto que ahora se discute, la mesa técnica de reforma al sector justicia, consideramos que la carrera judicial puede ser el mecanismo adecuado. Un consejo de la carrera judicial que efectivamente se dedique a administrar la carrera judicial, a evaluar a jueces y magistrados, pero también hay que fortalecer el sistema disciplinario para que al final podamos tener mejores jueces, mejores magistrados, mejorar la capacitación, por supuesto, y basarnos en la carrera judicial para que el organismo judicial pueda tener independencia verdadera y pueda tener autonomía, y ya el Congreso de la República no intervenga o intervenga muy poco en la designación de magistrados de Corte Suprema, y que no intervenga en la designación de magistrados de Corte de Apelación. Estamos hablando de casos tan importantes. Obviamente el